En lo más alto del planeta Tierra, donde el aire se vuelve tan fino que cada respiración parece un esfuerzo contra lo imposible, donde las montañas no solo dominan el horizonte sino que lo devoran, existe un país que parece suspendido entre el cielo y la tierra. Un lugar donde la naturaleza no es un fondo, sino el protagonista absoluto de todo lo que ocurre. Ese lugar es Nepal. Situado entre dos de los países más grandes del mundo, India y China, Nepal es pequeño en extensión, pero inmenso en significado. Aquí se levanta la cordillera del Himalaya, la cadena montañosa más alta del planeta, un muro natural que ha definido culturas, religiones y vidas enteras durante miles de años. En el corazón de ese muro se encuentra la cima más famosa del mundo, el Monte Everest, un lugar que representa tanto la ambición humana como sus límites más extremos. Con sus 8.848 metros de altura, el Everest no es solo una montaña, es una frontera. Una línea invisible entre lo posible y lo imposible. Pero Nepal no es únicamente el Everest. Nepal es un país de contrastes constantes, donde la modernidad y la tradición chocan a cada instante, donde la espiritualidad no es una idea abstracta sino una presencia diaria, donde la vida se adapta a un entorno que en muchos casos parece no estar diseñado para la vida humana. Desde el momento en el que uno observa sus paisajes, entiende que aquí la escala del mundo es diferente. Las montañas no se ven lejanas, se sienten cercanas, casi vivas, como si observaran en silencio todo lo que ocurre abajo. En las ciudades, especialmente en Katmandú, la capital, el caos es parte del orden natural. Calles estrechas llenas de motos, coches, peatones, vendedores ambulantes y templos antiguos crean una mezcla que parece imposible de organizar, pero que de algún modo funciona. El aire está impregnado de incienso, polvo, especias y humo. Los sonidos se superponen constantemente, campanas de templos, claxon de vehículos, voces en mercados, rezos lejanos. Katmandú no es una ciudad que se recorra, es una ciudad que se experimenta con todos los sentidos a la vez. Nepal es también uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Más de 100 grupos étnicos conviven en un territorio relativamente pequeño, cada uno con sus propias tradiciones, lenguas y costumbres. Esta diversidad no es solo social, es visible en cada aspecto de la vida cotidiana. En la comida, en la ropa, en la arquitectura, en las festividades. Y sobre todo en la religión, que en Nepal no es un sistema separado de la vida, sino el tejido que la sostiene. El hinduismo y el budismo conviven aquí de una forma única en el mundo. No se excluyen, no compiten, sino que se entrelazan en una relación histórica y espiritual que ha dado forma al país durante siglos. Templos hinduistas y monasterios budistas pueden encontrarse en la misma calle, a veces incluso compartiendo espacios sagrados. Las banderas de oración ondean en el viento en lo alto de colinas, puentes y monasterios, llevando consigo plegarias que, según la tradición, se dispersan con el aire para beneficiar al mundo entero. Pero si hay algo que define a Nepal a nivel global, es el Himalaya. No es solo una cadena de montañas, es una barrera climática, espiritual y cultural. De él dependen ríos que alimentan a millones de personas en Asia, y en él viven comunidades que han aprendido a sobrevivir en condiciones extremas. Nepal alberga 8 de las 14 montañas más altas del mundo, un hecho que por sí solo lo convierte en uno de los lugares más extremos del planeta. Entre todas esas cumbres destaca el Everest, conocido localmente como Sagarmatha y en tibetano como Chomolungma. Para muchos, es el máximo reto del alpinismo moderno. Para otros, es una obsesión. Cada año, cientos de personas viajan hasta sus laderas con el sueño de alcanzar la cima del mundo. Sin embargo, lo que ven en las fotografías rara vez refleja la realidad. El Everest no es una montaña aislada y limpia, es un entorno brutal, impredecible y muchas veces letal. Por encima de los 8.000 metros se encuentra lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. Un lugar donde el cuerpo humano comienza a deteriorarse de forma acelerada. El oxígeno es tan escaso que cada paso requiere un esfuerzo extremo.
El cerebro empieza a funcionar de forma irregular, la toma de decisiones se vuelve peligrosa y el cuerpo entra en un estado de supervivencia constante. No es un lugar donde se pueda vivir, solo pasar, y aún así, incluso ese paso es un riesgo enorme. A lo largo de la historia del Everest, miles de personas han intentado llegar a su cima. Algunos han logrado su objetivo, otros han tenido que renunciar, y muchos han quedado en la montaña para siempre. El Everest no distingue entre experiencia, fama o fortuna. No responde a la voluntad humana. Simplemente impone sus condiciones. En este entorno extremo aparecen los Sherpas, uno de los pilares fundamentales de cualquier expedición. Originarios de estas regiones, los Sherpas han desarrollado durante generaciones una adaptación fisiológica y cultural a la alta altitud. Para ellos, la montaña no es un enemigo, sino un entorno familiar. Son guías, porteadores, expertos en rutas imposibles y, en muchos casos, la diferencia entre el éxito y el fracaso de una expedición. Sin embargo, su papel no está exento de sacrificio. Cada temporada de ascensos implica riesgos constantes. Caídas, avalanchas, condiciones climáticas impredecibles y una carga física extrema forman parte de su realidad diaria. A lo largo de los años, muchos Sherpas han perdido la vida trabajando en la montaña, a menudo ayudando a personas que buscaban cumplir un sueño. Y aún así, continúan regresando temporada tras temporada. No porque no tengan otra opción, sino porque el Himalaya forma parte de su identidad más profunda. Pero Nepal no es solo altura y montañas. También es tierra de valles, selvas y biodiversidad sorprendente. En sus regiones más bajas, el clima cambia radicalmente. El calor sustituye al frío extremo y la vegetación se vuelve densa y viva. Aquí habitan especies como tigres, rinocerontes y elefantes asiáticos, en parques nacionales que protegen uno de los ecosistemas más ricos del sur de Asia. Este contraste entre extremos climáticos es uno de los rasgos más fascinantes del país. En pocas horas de viaje se puede pasar de selvas tropicales a glaciares eternos. La vida en Nepal también está marcada por su historia reciente de resiliencia. En 2015, un devastador terremoto sacudió el país, destruyendo viviendas, templos históricos y dejando una profunda huella en la población. Katmandú y muchas otras regiones quedaron gravemente afectadas. Sin embargo, lo que siguió fue una enorme demostración de resistencia humana. Comunidades enteras se reorganizaron, reconstruyeron y continuaron adelante, apoyándose en una fuerte identidad cultural y espiritual que nunca desapareció incluso en los momentos más oscuros. Las festividades en Nepal reflejan esa misma intensidad cultural. Celebraciones como Dashain o Tihar no son solo eventos religiosos, sino momentos de reunión familiar, de renovación y de conexión espiritual. Las calles se llenan de luces, colores, música y rituales que mezclan lo divino con lo cotidiano. En esos días, Nepal se transforma en un país completamente distinto, donde la alegría colectiva se convierte en el centro de la vida. El turismo ha cambiado profundamente el país en las últimas décadas. El trekking hacia el Everest y otras rutas del Himalaya ha convertido a Nepal en un destino global para aventureros de todo el mundo. Sin embargo, este crecimiento también ha traído desafíos importantes. El aumento de visitantes ha generado presión sobre el medio ambiente, acumulación de residuos en zonas extremas y una transformación del propio significado de la montaña. Lo que antes era una experiencia casi espiritual y reservada a pocos, hoy se ha convertido en un fenómeno global con implicaciones económicas, sociales y éticas. Esto ha abierto una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿hasta qué punto puede el ser humano interactuar con estos lugares sin alterar su esencia? El Everest, que durante siglos fue un símbolo de inaccesibilidad absoluta, hoy se ha convertido en un destino alcanzable para muchos, pero no sin consecuencias. A pesar de todo esto, Nepal sigue conservando algo que lo hace único. Una sensación de conexión profunda entre el ser humano y la naturaleza.
Aquí la vida no se mide solo en progreso o desarrollo, sino en equilibrio. En la capacidad de convivir con un entorno que puede ser tan generoso como implacable. Al final, Nepal no es solo el hogar del monte Everest. Es un país que representa una forma distinta de entender el mundo. Un lugar donde la montaña no es solo un reto físico, sino una presencia constante que define la vida. Donde la espiritualidad no es algo que se visita, sino algo que se respira. Donde el tiempo parece moverse de otra forma, más lenta, más consciente, más conectada con la tierra. Porque en Nepal, cuando miras hacia arriba, no solo ves montañas. Ves historia. Ves cultura. Ves resistencia. Y ves, sobre todo, un recordatorio constante de lo pequeños que somos frente a la inmensidad del mundo. Y aún así, también de lo lejos que podemos llegar.